Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Conciencia Animal. Soy Adriana González, tu mentora de conciencia en cuidado animal y bienestar animal. Y el día de hoy, como siempre, como cada semana, un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de los reptiles. Y es un tema que algunas personas nos han pedido que demos un poquito de información. Voy a darles información básica, información que de pronto a la que muchos pueden accesar si van a fuentes reales que les proporcionan información concreta, ¿sí? Porque también hay muchas fuentes que lo que hacen es desinformar con una información que definitivamente no nos va a funcionar y lo que nos va a hacer es que nos va a hacer causar más problemas, ¿ok? Así que el tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades básicas de los reptiles. Recuerden que los reptiles son estos animales vertebrados, ¿sí? Hoy día los reptiles se han convertido en una opción de mascota un poco con más afluencia. Viene a través de la historia, durante muchos años muchas personas han sido amantes de estos animales como animales de compañía o como mascotas, pero hoy día, hace unos años para acá, viene siendo un poquito más recurrente y más las ganas o la necesidad de tener estos animalitos como mascotas en casa, por muchas situaciones que también las vamos a tocar, pero lo que quiero que tengas en cuenta es que pueden ser muy bonitos, puede sonar muy fácil el hecho de mantenerlos, pero si tú eliges tener un reptil como mascota, por favor, antes de tomar esa decisión y antes de ir a hacer una adquisición de este nivel, pues yo te invito a que te eduques un poquito, a que leas un poco y a que mires si realmente tú tienes afinidad con este tipo de animales, con esta especie, ¿sí? Con la especie de los lagartos, las serpientes, las tortugas. Recuerda que para muchos son animales que no tienen el mejor aspecto, para otros son animales en los que ven una belleza insuperable. Para mí definitivamente son una creación maravillosa de la naturaleza. No me fijo tanto en si son o no son, sino en el beneficio, la razón por la que están en este plano, el trabajo que vienen a hacer a nivel de naturaleza, a nivel de equilibrio y cómo ayudan, cuál es el papel tan importante que juegan dentro de un ecosistema para que todo funcione bien en un área específica. Entonces, esa es la parte que algunos vemos, pero la parte que otros ven es simplemente una mascota, un animal bonito, un animal raro, un animal diferente, un animal que no necesita mucha atención. En parte sí y en parte no. Pero el día de hoy vamos a tocar un poquito muy superficial todos estos temas y después vamos a profundizar un poco más en otro podcast, ¿ok? Hoy vamos a hablar también acerca de, como les decía, algunas de las enfermedades a las que pueden estar expuestos, pero estas enfermedades a las que se exponen es precisamente por los cambios de temperatura. Ellos son muy de temperatura, ellos son muy de partes húmedas o de partes secas y a veces cuando no controlamos bien su espacio, porque generalmente los tenemos en un espacio muy cerrado, se llaman terrarios, que también vamos a hablar un poquito de eso. A veces cuando no tenemos la información, estamos desinformados sobre cómo es su hábitat, cometemos muchos errores y desafortunadamente pues estos animalitos que son muy delicados parecen ser muy fuertes, sí lo son, pero también cuando las condiciones ambientales no son las apropiadas, pues terminan siendo muy vulnerables y terminan siendo muy delicados para todas esas condiciones y terminan con una grave enfermedad que puede desencadenar muchas veces en la muerte de estos animales. Así que vamos a profundizar un poquito más adelante en el próximo bloque acerca de todo este tema. Bueno, amigos, en este bloque vamos a profundizar un poquito y vamos a profundizar precisamente con las preguntas que ustedes, los pet lovers, nos han enviado aquí al podcast para
que tengan una respuesta idónea, ¿ok? Así que vamos con la primera pregunta y dentro de esas preguntas, pues vamos a aprovechar para ir profundizando un poquitico más el tema. La primera pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los reptiles y cómo puedo prevenirlas? Bueno, ya les nombré que los reptiles pues hay variedad, ¿no? Hay infinidad de reptiles que se conocen. Hay más o menos unas 7.000, 8.000 especies de reptiles a nivel mundial y realmente estos animales son fascinantes, pero al mismo nivel que son fascinantes, son animales que requieren un cuidado muy estricto, tal vez muy sencillo, pero en esa sencillez de ese cuidado es donde está la rigurosidad para que su hábitat y para que su ambiente sea el apropiado, para que su entorno sea el propicio, para que ese hábitat donde ellos están les proporcione las condiciones idóneas para que ellos puedan tener salud en general. ¿Sí? Por más pequeños que los veamos, algunos como los geckos, o por más grandes que veamos de pronto cocodrilos o tortugas o muchas serpientes, las que son de gran tamaño, las boas constrictor, oye, necesitan un ambiente idóneo, una temperatura y una exposición a ciertas luces que definitivamente son las que les proporcionan gran parte de su bienestar. Por ejemplo, las coloraciones de piel, las temperaturas corporales, les evitan muchas veces la deshidratación. Entonces, enfermedades a las que ellos pueden estar expuestos simplemente por un cambio de temperatura brusco, los puede llevar a la muerte o a estar en una condición grave de salud, ¿sí? Enfermedad, no voy a poner como a la deshidratación como una enfermedad, pero sí es una condición que si ese animalito está deshidratado, va a traerle consecuencias fatales. Y no es la deshidratación como tal la enfermedad. Ese es el vehículo para que llegue a una condición de salud que lo va a afectar, ¿sí? Pero entre las enfermedades que más afectan a estos animales están las enfermedades respiratorias y podríamos decir, pero ¿cómo una enfermedad respiratoria va a afectar a estos animales que viven en zonas húmedas? Sí, pero las zonas húmedas en las que estos animales habitan son zonas húmedas cálidas. Cuando, por ejemplo, tú lo tienes en un terrario, y ya te voy a explicar qué es un terrario. Tú lo tienes en un terrario. Generalmente, del conocimiento que yo tengo es que debes proporcionarle en ese terrario una área fresca y una área cálida. Pero que esas dos áreas no choquen y que permanezca en general un nivel de humedad idóneo. Si este animal está en una zona húmeda donde la temperatura está muy baja, pues obviamente va a tener problemas respiratorios, porque ellos pues con la temperatura, con la humedad con la que regulan su temperatura. Entonces es súper importante tener en cuenta este tipo de detalles para que así nuestro animal, sea el que tengamos de la gama de los reptiles, pues no se vaya a enfermar. A veces vemos a las serpientes y decimos, es que es tan tranquila, todo el tiempo la ves durmiendo. Sí, pero mientras ella está durmiendo, sus procesos metabólicos están 100%. No significa que porque ella no se mueva mucho, no está metabolizando normal. Obviamente que lo está haciendo, pero todo depende precisamente del entorno en el que ella está. Las serpientes no son los animales que tengan que estar comiendo a diario. Tienen un proceso, vuelvo y les digo, metabólico distinto, ¿sí? Los cocodrilos tienen un proceso metabólico distinto. Las tortugas metabolizan totalmente distinto. Entonces, enfermedades como tal, por ejemplo, a las tortugas les puede causar una enfermedad catastrófica, una sustancia que de pronto ya salen a la playa muchas veces, y las que están en estado natural salen a la playa y porque alguien dejó algo que no debería en la playa, un bronceador, un bloqueador
esos animales consumen una cosa de estas, eso es fatal para ellos. Y no ahí no le está afectando nada respiratorio ni nada ambiental de su hábitat, pero es un agente externo el que está viniendo a contaminar su sistema. Entonces, enfermedades muchísimas. A nivel de, por ejemplo, los geckos o las iguanas, que también son reptiles que están súper de moda, que, wow, es un proceso amplio el que te invito a que experimentes si has pensado en tener una iguana, porque son animales que hay que cuidar bastante, aunque no parece, pero hay que cuidarlos bastante. Te invito a que si vas a ser principiante, empieces con estos reptiles que son de tamaño pequeño, que son de tamaño proporcional, donde tú los puedas estar observando a diario y aprendas su comportamiento, estés más pendiente de los cuidados que requiere, aprendas cómo alimentarlos, porque tienen una alimentación específica, porque tienes que proporcionarles una humedad constante, tienes que proporcionarles un nivel de luz constante, tienes que proporcionarles una cantidad de agua constante. Si no tienes si ellos no tienen esa forma de que en el área donde los tienes tengan un sistema de humedad, por lo menos tienes que estarlos regando para que tengan ese ambiente húmedo dentro de su hábitat, que tengan cuevas, porque son animales que generalmente siempre están escondidos. Eso es lo que les da seguridad, ese es el estado normal de ellos. No sé si tú has visto, yo los he visto en estado natural, y tú ves un animalito de estos y apenas te ve, corre a esconderse. ¿Sí? No son para nada agresivos. Entonces si tú has pensado en ser un cuidador de este tipo de animales, empieza con un animalito de estos para que vayas progresando y te des cuenta si realmente es lo que quieres hacer. Pero yo pienso que se ven más bonitos en la naturaleza, es el concepto de Adriana, ¿ok? Así que enfermedades como tal hay varias. Tienen enfermedades de metabolismo, tienen enfermedades óseas, hay algunos que sufren de salmonela, y hay que prestar atención a este tipo de cosas. Si tú eliges tener como mascota un animal de estos, mi recomendación más importante es: ubica primero dentro de tu área, dentro de tu zona, un veterinario o una clínica que tenga esta especialidad. Porque si no, como decimos en Colombia, vas a perder el año. Tú te consigues un animalito de estos como mascota, vas y adoptas un animal de estos como mascota, porque hay personas que los abandonan también. Vas y adoptas un animalito de estos como mascota y tú no sabes nada y te vas a dejar llevar simplemente por lo que dice en el internet. Oye, no funciona de esa forma. Para tú proporcionarle un bienestar a ese animal, primero, mi recomendación es que ubiques primero un veterinario en tu área que sea especialista en este tipo de animales, en este tipo de fauna, ¿ok? Para tú tener la seguridad de que si algo llega a pasar por desconocimiento, tengas a dónde acudir y no vayas a tener un mal momento con tu animal porque no encontraste el veterinario o el profesional adecuado para él y simplemente estuvieron experimentando porque pensamos que esto le iba a funcionar o porque pensamos que era esto. No, los niveles los niveles sanguíneos en estos animales funcionan una numerología totalmente distinta, ¿sí? Hay aspectos que varían, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo puedo detectar enfermedades en mi reptil? Bueno, yo creo que detectar una condición de salud en un animal no es muy diferente uno del otro. Simplemente hay estados de ánimo que podemos observar, de allí la importancia, yo te digo que lo pongas en un terrario y donde lo puedas observar, ¿sí? Y puedas conocer cómo es el día a día de tu animal, cómo funciona, cómo es su comportamiento en el día a día. Y es a partir de allí que cuando tú empieces a identificar que algo no está siendo regular en él, pues identificas que es momento de llevarlo al veterinario, ¿sí? Porque algo está pasando o algo no estamos haciendo bien y él no se está sintiendo bien. Por esa razón empezamos a ver una sintomatología diferente, un comportamiento diferente. ¿Y cuáles son esos signos? Puede ser
que no está comiendo bien, puede ser que su piel puede empezar a cambiar, porque a veces hay enfermedades por hongos, ¿sí? Y de pronto no las sabemos identificar. A veces podemos ver que está más oculto de lo normal. Son síntomas muy pequeños. Recuerda que estos animalitos tienen tendencia a no demostrar una condición de salud como muy en lo físico, como no son muy evidentes. Entonces hay que estar realmente muy pendientes de su comportamiento, de cómo es la vida de un animal de estos, para tú poder así identificar en tiempo, más temprano que tarde, quizás un cambio en su rutina y identificar una condición de salud que no vaya a llegar a ser muy progresiva. ¿Ok? Así que es súper importante. También en esos animales puedes identificar secreciones por vías respiratorias o secreciones a través de sus ojitos. Recuerda que ellos no tienen pestañas, entonces lo que hacen es que ellos se limpian con la lengua los ojos. Entonces empieza a observar si ese comportamiento es normal o si hay algún comportamiento que vaya siendo repetitivo que no sea catalogado dentro de lo normal, y es a través de esos pequeños cambios que te vas a dar cuenta que hay algo que no está funcionando, y puede ser algo tan sencillo como un simple grado en el cambio de la temperatura, la humedad, los niveles de luz al día que está recibiendo. Ese tipo de cosas pueden marcar una gran diferencia en tu veterinario en tu animal, y busca un veterinario, como te digo, especializado en estas especies. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo cuidar la piel o el caparazón de una tortuga? Bueno, esa es una pregunta bien especial, porque la gente tiene las tortugas como mascotas y a veces no se dan cuenta que hay tortugas que pueden permanecer en un hábitat externo durante muchísimo tiempo, pero que también requieren, o sea, son reptiles y requieren ese ambiente húmedo, necesitan el agua 100%. Entonces, una de las cosas con las que tú puedes cuidar el bienestar del caparazón de tu tortuga es mantenerle sitios aptos para que cuando ella tenga la necesidad, ella se sienta en su hábitat natural y permanezca en el agua. Esto la mantiene húmeda, esto la mantiene hidratada, permítele que tenga zonas donde puede recibir el sol, donde puede recibir los rayos UV, porque ellas están en el mar y genéticamente vienen estandarizadas para eso. Su cuerpo lo requiere para que metabolice su sistema otras sustancias y pueda tener todo su sistema un funcionamiento idóneo y normal, y se vea reflejado en una muy buena salud física en tu animal, ¿ok? Así que para evita que se agrieten. Mucha humedad, ellas necesitan estar en ambientes demasiado húmedos para que la resequedad, la deshidratación no les afecte, porque pues va a ser una situación muy incómoda para ellas, y recuperar un caparazón de una tortuga donde ya está agrietado no se va a recuperar sin que se quede una cicatriz, y tú no quieres eso para tu animal, sabiendo que le puedes proporcionar un bienestar a tu animal, ¿ok? Recuerda que el veterinario, cuando identifica una condición de salud en tu animal, siempre va a buscar la mejor opción. Obviamente para ellos también se utilizan antibióticos, también se utilizan antiinflamatorios, también se utiliza una serie de medicina preventiva, ¿no? Preventiva, porque generalmente entrar en un diagnóstico certero en un reptil de pronto puede ser un poquito difícil. No es imposible, no estoy diciendo que no se haga, pero se trata más bien en muchos síntomas, en inicio, muchos síntomas asintomáticos, para poder identificar así en el proceso de todo este tratamiento qué es lo que realmente hay para llegar al punto, ¿ok? Busca un profesional experto en el área,
busca la persona especialista en reptiles. No es cualquiera. Es una especialidad de la medicina veterinaria. Yo espero que esta información sea de mucho valor para ti. Yo espero que si tú eres uno de esas personas que se están iniciando en el mundo de los reptiles, en el ser tutor de un reptil en estos momentos, pues la verdad es que busques antes de tomar esta decisión y de llevarlo a casa mucha información que va a ser de beneficio para ti, pero que va a hacer muy feliz a ese animalito que vas a elegir traer a tu casa. Amigos, vamos con los tips o las recomendaciones finales de este maravilloso podcast. Bueno, vamos a retomar un poquito. Primero que todo, recordarles que un proceso de deshidratación en los reptiles nos va a costar caro, nos va a salir caro. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a que él empiece a presentar una condición de salud. Así que lo más importante es que en ese área donde estás, en el terrario es su hábitat, el terrario es, haz de cuenta, ese espacio donde lo vas a ubicar a él, tiene que tener una zona cálida, tiene que tener una zona húmeda, tiene que tener mucha humedad, obviamente le vas a proporcionar ese ambiente, ya sea rocoso o ya sea con algo de vegetación. Y obviamente tiene que también tener este terrario, que es un espacio generalmente cuadrado, ya las dimensiones tú las ubicas, pero debe tener espacios donde él tenga la posibilidad de esconderse, porque es en esos espacios donde él se esconde que va a poder dormir con mayor tranquilidad. Ellos duermen prácticamente muy poco, pero es en los espacios oscuros y húmedos y cálidos donde mejor tiempo van a pasar. Entonces, entendiendo esto, es un espacio grandecito para que se manejen las dos temperaturas. Y eso sí, la mayor parte del tiempo debe haber un grado de humedad estable. ¿Ok? Un grado de humedad estable para evitar la deshidratación y para evitar muchas condiciones de salud, especialmente las respiratorias. Y que de la falta de humedad es de donde se desprenden muchísimas otras. ¿Por qué? Porque una temperatura no idónea va a generar virus, va a generar hongos, y esto lleva a que de pronto esa condición de salud se agrave y se convierta en otra cosa, y pues tengamos problemas más serios en cuanto a la salud de nuestro animal, ¿ok? Súper importante eso. Investiga cuáles son las necesidades de este animal, en específico del que tú estás eligiendo llevar a casa como una mascota. Cuando elijas adoptar estos reptiles, porque puedes ir a adoptarlos, porque hay sitios donde los recuperan, puedes ir a este sitio. Las personas que están allí te van a dar la información más básica, pero te van a también ayudar a construir ese espacio. Ya depende de ti que te eduques en cuanto a alimentación, cuáles son qué animalitos, porque ellos comen animales, ellos se alimentan de otros animales, generalmente son carnívoros. ¿Qué otros animales son los idóneos para proporcionarle los suficientes nutrientes diarios a nuestro reptil para que se mantenga en el peso ideal? Recuerda que los reptiles, generalmente los geckos, son delgados. No vas a tener un gecko obeso porque le estás dando más alimento del que él necesita. Entonces, edúcate bien en cuáles son los cuadros nutricionales a los que debemos estar sujetos para la alimentación de nuestro reptil, ¿ok? Lo mismo con las serpientes. Mantener una buena higiene en su hábitat. Esto es extremadamente importante. La limpieza para estos animales juega un papel vital. De ahí depende que nuestro animal no vaya a tener ninguna enfermedad a futuro. ¿Sí? Porque imagínate tú un sitio donde ellos están encerrados, donde hay un ambiente ambiental controlado, un medio ambiente controlado, donde hay una temperatura permanente, y tú no le aseas el sitio porque es un sitio cerrado. Entonces hay heces fecales que emiten gases, ¿sí? Y no quieres que tu animal se vaya a enfermar porque hay sustancias en el aire que están contaminando ese espacio cerrado y controlado.
Así que es súper importante la limpieza de estos espacios para la buena salud de tu animal. Controla la temperatura y la humedad del hábitat. Ellos necesitan un rango térmico específico. Edúcate y ten claridad en la temperatura. 22, 23 grados más o menos es la temperatura que generalmente se maneja para esos animalitos. Así que trata de proporcionar la temperatura adecuada. Mantén los instrumentos que tú realmente necesites para darte cuenta que el ambiente está en niveles de humedad óptimos y en niveles de temperatura óptimos. ¿Ok? Y realizas revisiones especiales al veterinario. Llévalo con frecuencia al veterinario. Siempre las visitas al veterinario van a ser para prevenir. No esperes a que el animal esté teniendo un comportamiento distinto para llevarlo al veterinario. Prevención es mejor que tener que hacer una curación o un diagnóstico de una condición de salud y manejarla por el resto de la vida. Cuando tú tienes la posibilidad de prevenir, pues imagínate, vamos a estar en la gloria, tanto el animal como tú, como el mismo veterinario, ¿ok? Así que son puntos que yo creo que te pueden ayudar muchísimo, te pueden apoyar muchísimo si eres de esos principiantes de adopción de reptiles. Pues te felicito porque confío en que les vas a proporcionar un ambiente idóneo. No lo abandones, por eso te digo, debes estar bien seguro antes de adoptar. Los que vas a encontrar en estos sitios de adopción es precisamente porque las personas no estaban seguras y no macharon bien con el funcionamiento de estos animales, con lo que tenían que hacer con su proceso de vida, y eligieron más bien abandonarlos. Ahora, cuando tú abandonas un animal exótico de estos, lo tiras a la calle, pues imagínate el daño que le estás causando a la naturaleza y a ese animal. Primero, ¿por qué? Porque él no sabe cómo defenderse afuera. Él trae su genética, pero viene de estar en una caja cerrada, y tú lo vienes a tirar a un mundo que es un universo gigantesco para él, donde hay cantidad de predadores. Entonces, la verdad es que tienes que ser muy consciente al momento de tomar una decisión como esta. Yo te digo que vayas a un sitio de estos y adoptes porque pues sé que están ahí, pero yo soy de las que digo, mejor los observo en su estado natural. Me gusta más, ¿sí? Me gusta más. Los reptiles son animales hermosos, bellísimos, preciosos, son un mundo maravilloso, pero también necesitan estar en su estado natural, ¿ok? Así que yo espero que esta información te haya servido para que seas un poco más consciente de que ser un dueño responsable sí es posible, de que tengas la posibilidad de implicarte un poco más en la relación con tu animal, en buscar y en proporcionarle un estado de salud y un bienestar animal general, permanente, en que entiendas que va a tener un ciclo de vida. Ellos tienen un ciclo de vida más o menos de 5 a 7 años, dependiendo pues también el tipo de reptil. Ahora, una tortuga va a durar muchísimos años. Un cocodrilo se me va el nombre en este momento, pero ellos duran muchísimo tiempo. Así que observa si tú vas a tener las proporciones todo el tiempo para darles ese estilo y esa calidad de vida, ¿ok? Una iguana es un animal exótico que hoy día están muy de moda. Desafortunadamente es así. Sí se ve que los quieren mucho, sí se ve que los cuidan muchísimo, pero una iguana es de la naturaleza. Se ve más bonita en su estado natural, en su ambiente, en su hábitat. Se desenvuelve mejor, tiene capacidad de reproducción. Mientras que una iguana está en una casa, por muy grande que sea, son 4 paredes, no va a pasar de ahí. Va a tener ya sabemos cómo va a ser el ciclo de su vida, ¿sí? No va a tener un cambio, no, nada. Entonces yo no estoy en contra de esto. Te invito a que adoptes los que ya están en los refugios, más no que compres. No que compres porque te antojaste, no que vayas a las tiendas, aunque hay unas que están regidas legalmente, pero considero que no debe ser una opción comprar este tipo de animales, ¿ok? Así que yo espero que nuevamente esta información te apoye, te sirva, y nada, nos vemos en un próximo episodio.